El amor de Dios y su justicia. El amor de Dios es incondicional porque su naturaleza es amor. Dios es amor. El amor de Dios pretende iniciar una relación condicional, una relación de reciprocidad con los seres humanos. Pero esa relación de reciprocidad es condicional. El amor que Dios le da al ser humano para que se mantenga entre ellos debe ser correspondido con amor, guardando sus mandamientos y amando a sus semejantes. Gracias te damos, Dios, en este día porque nos permites iniciar el estudio de la lección 2. Permítenos, Señor, entender en qué consiste el pacto, qué es lo que tú haces por nosotros y qué esperas que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos iniciando el estudio de la lección 2, Amor Pactual, el pacto de Dios con los seres humanos. ¿Qué es el pacto? Como hemos venido reiterando a lo largo de nuestros estudios, el pacto es: Dios quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. La naturaleza de Dios es el amor, y es el amor el vínculo que ha de relacionar a Dios con los seres humanos. En resumen, eso es el pacto. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Tómese un tiempo para memorizar Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. La relación de pacto está basada en el amor, no en la obligación, no en la amenaza. El objetivo del estudio de la lección de esta semana es entender que el amor de Dios es incondicional, porque Dios es amor. Quien busca iniciar una relación recíproca, específica e íntima dentro de la condicionalidad. ¿En qué consiste la condicionalidad? Nosotros debemos responder al amor de Dios con amor. Si no, no existe esa relación. Nadie puede servir por miedo, por presión, por interés o por cualquier otro motivo al Señor. Dios hizo un pacto con la humanidad. ¿Cuál es la razón de ese pacto? ¿Qué papel juega el amor de Dios en él? ¿Cuáles son las condiciones del pacto? El amor incondicional de Dios. La lección lo podemos resumir en 3 partes. 1. El amor incondicional de Dios. Recuerden, Dios es amor. Su naturaleza es amor. Dios no necesita ser amado para que Él ame. Él ama por naturaleza. Las condiciones del amor de Dios con nosotros. ¿En qué condiciones se da? ¿Por qué hay condiciones? Y por último, nuestra respuesta al amor de Dios. Si nosotros recibimos amor, se espera que nosotros demos amor. Si lo recibimos gratis, se espera que también lo compartamos en los mismos términos. El amor de Dios es eterno. Por tanto, Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Ese es el plan. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, el propósito era que vivan por la eternidad, que tengan vida eterna. Pero dentro del amor, dentro de la relación de amor.
En 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 leemos este principio, el anhelo de Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el anhelo de Dios, que todos los seres humanos se salven. Y es lo que resume también Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto que ha hecho un sacrificio inmenso. ¿Y cuál es ese sacrificio inmenso? Que Dios se encarnó, el Cristo, tomando el papel de Cordero de Dios, muriendo en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que todos se salven. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de salvarse. ¿Por qué? Porque Dios es amor y espera que todos vivan. Como dice el libro de Eclesiastés 3, Dios al crear al ser humano puso en él el sentido de eternidad. En el Salmo 145:9, y si usted tiene tiempo, tómese unos minutos para estudiar el Salmo 145. Allí usted va a encontrar el amor incondicional de Dios, el amor universal de Dios por toda la humanidad. En el versículo 9 dice, no existe nadie que ante los ojos de Dios pueda ser considerado indigno de alcanzar la salvación ofrecida. El amor de Dios abarca a todos. 145:9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Recuerden lo que dice 1 Timoteo 2, 3, 4. Hay que tener muy en cuenta el anhelo de Dios. El amor de Dios es universal, es incondicional. Si la salvación dependiera solo de la voluntad de Dios, todos seríamos salvos. Pero lamentablemente no es solo la voluntad de Dios. Tiene que ver con nuestra elección. Recuerden siempre, en la relación entre Dios y sus criaturas está de por medio el libre albedrío. ¿Y cómo Dios manifiesta su anhelo de que todos se salven? Ezequiel 33:11. Pero nos ha dado ¿qué cosa? El libre albedrío para decidir. Tú puedes aceptar o puedes rechazar. Puedes decir, bueno, Señor, acepto tu invitación. O puedes decir no. Dios quiere salvarnos. Dios quiere que todos nos salvemos. Pero ¿qué dice Ezequiel 33:11? Algo muy sencillo. Dice, mire, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriremos? Dios no quiere la muerte del impío. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es amor, porque Dios es vida y Dios puede dar vida a todos. Pero para que el anhelo de Dios se cumpla, debe haber dentro de nosotros el deseo de corresponder al amor de Dios. Y allí es donde entra el amor pactual. Dios da los términos a la humanidad de qué debe hacer para poder vivir, para poder mantener una relación con Él. Deuteronomio capítulo 7, versículo 8, según la Nueva Versión Internacional. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Dios había establecido un pacto con Abraham.
le había asegurado que dentro de algunos años, cuando sus descendientes se hayan convertido en una gran nación, ¿no? En un pueblo numeroso, serían convertidos en una nación santa, la nación de Dios. Y en los versículos siguientes de este capítulo dice que Él los sacó por amor. ¿Mm? Lo sacó por amor. Miren, el versículo 8, la segunda parte dice, cuando Dios sacó a Israel de Egipto para renovar el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, no lo hizo meramente para cumplir su palabra, lo hizo sobre todo porque, dice, te ama. Todo lo que hace Dios, estimado hermano, estimada hermana, está impregnado de amor. Todo. Versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido por serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice el versículo 7. Pero hay una razón por la cual lo sacó. Si bien es cierto que hizo un pacto con Abraham por amor, ratificó ese pacto con Isaac y con Jacob por amor, Dios sacó a este pueblo, a los descendientes de Abraham, porque los amaba. Y aquí encontramos una palabra que tiene un gran significado, la palabra Gesed. ¿Qué significa esta palabra Gesed? Las diversas versiones lo traducen de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, en la versión latinoamericana es traducido como misericordia, amor. En las versiones Dios habla hoy y la nueva versión internacional son traducidos como lealtad, fidelidad, bondad y gracia. Gesed, ¿cuál es el principio de Gesed? La misericordia, la bondad y el amor de Dios, puesta al alcance del ser humano. La bondad amorosa o amor leal por otra persona dentro de una relación de amor recíproco. Gesed. Dios no obliga a nadie a mantener una relación con Él. Le invita, y eso es el pacto. Dios quiere ser nuestro Dios y quiere que nosotros seamos su pueblo, pero tiene que haber reciprocidad. Tú también tienes que aprender a amarle. Es el único vínculo válido para esa relación. El amor mostrado con la intención de que la otra persona manifieste esa misma bondad y amor a cambio recíproco. ¿Se da cuenta? El amor de Dios es fiable. Nosotros podemos confiar en Dios. Y a lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado eso. No es Dios quien ha fallado, es el ser humano. Y es por eso que los términos del pacto no cambian. No han cambiado. Si bien es cierto que al pie del Sinaí el pacto fue ratificado con las dos tablas de Dios escritas con su dedo, el nuevo pacto, como dice Jeremías 31, Ezequiel 36, son ratificados también con sus leyes, pero en esta ocasión grabados en la mente y el corazón del ser humano. Ezequiel dice, les voy a dar un corazón de carne en lugar del corazón de piedra que ustedes tienen. Los beneficios que podemos recibir de ese amor, estimados hermanos, son condicionales, pues depende de nuestra respuesta a él. Depende de qué decidamos nosotros. ¿Recuerdan ustedes? Dios habló con claridad a la primera pareja. De todos los frutos del árbol o de los árboles pueden comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer.
Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Si bien es cierto que Dios es amor, su amor es incondicional, la relación con su pueblo es condicional. Depende de nuestra respuesta. Depende si estamos dispuestos a guardar su pacto, sus mandamientos, sus testimonios. Dentro de esta relación de condicionalidad, encontramos nosotros lo que dice Judas 21. Miren, una relación condicional. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La palabra inicial, conservaos en el amor de Dios, mantente en el amor de Dios. Jesús, cuando habla de los tiempos finales, de las señales previas a su venida, Él dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los que perseveren, los que se mantengan dentro del pacto. Muchos deciden no mantenerse en el pacto por las circunstancias que se dan, por los problemas que se presentan y como consecuencia se termina esa relación. Algunos versículos bíblicos nos pueden dar la impresión de que Dios deja de amarnos cuando nos apartamos de Él. Uno de esos versículos es Jeremías capítulo 16, versículo 5. ¿Qué es lo que dice Jeremías 16, 5? Leo según la versión Reina Valera. Dice, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. He quitado. Yo me he retirado. Aparentemente aquí encontramos como que Dios se retira. Pero recordemos un principio elemental. Romanos capítulo 1 nos habla acerca de que a pesar de haberle conocido, los hombres decidieron darle la espalda a Dios con diversos argumentos. ¿Y qué hace Dios? Respeta esa decisión y los deja que vivan en el pecado. Por eso, en Oseas capítulo 9, versículo 15, nosotros encontramos un ejemplo de lo que Dios espera de nosotros. Dice, por ejemplo, 14:14, que nos amará de pura gracia. Es el versículo que ya hemos estudiado la semana que pasó, ¿no? Dios nos invita a entrar a una relación de amor con Él y dice, los amaré de pura gracia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Aunque en el versículo 15 diera la impresión como que esto no es así, yo seré a Israel como rocío. El versículo 9:15 del mismo libro de Oseas. Dice el versículo 15 lo siguiente: toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. ¿Qué hace Dios? Vuelvo a repetir lo que dice Romanos capítulo 1. Si el ser humano decide darle la espalda a Dios, decide desobedecer, ¿qué hace Dios? Respete esa decisión. Pero como la naturaleza de Dios es amor, Dios siempre extiende su invitación. Intenta atraer a cada uno de los seres humanos con cuerdas de amor. Y dice el versículo 4 del capítulo 14 de Oseas, que dice, nos ama de pura gracia. El amor de Dios es eterno. Eso hay que tenerlo claro. Él nunca deja de amarnos. Salmo 136:1, pero ha puesto condiciones para que podamos recibir los beneficios de ese amor. ¿Y cuáles son esas condiciones que Dios ha puesto? Juan 16:27. Necesitamos aprender a amarlo. ¿Por qué?
porque ninguna otra razón puede darse para establecerse esa relación. Ningún vínculo, por interés, por miedo, por que quiero recibir algo. El único vínculo válido es el amor. Amor con amor se paga. Hay una frase que se suele decir de tanto en tanto. Otra de las razones que nosotros necesitamos, ¿no? O otro de los pasos que nosotros necesitamos para recibir las bendiciones, los beneficios del amor de Dios es continuar amándolo, mantenernos en el amor, perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Juan 14:21 y Primera de Juan 5:3 nos hablan claramente que otra de las condiciones es que nosotros aprendamos a guardar sus mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice a la letra: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, como algunos suelen decir. Es imposible, es gravoso, maldito el que muere por la ley, tergiversando el sentido de los 10 mandamientos. Y por último, la condicionalidad de ese amor implica que nosotros tenemos que aprender a amarnos entre nosotros. Recuerdan los 2 grandes mandamientos: amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que tú eres, y a tu prójimo como a ti mismo. El mismo libro de Primera de Juan dice que nadie puede amar a Dios que no ve, si no aprende a amar a su prójimo, a quien ve. La misericordia de Dios, el amor de Dios se puede perder. Es por eso que el ser humano debe de responder al amor de Dios. Recuerden que el pacto es condicional. Dios quiere que vivamos, pero el mantenernos en el pacto es condicional. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Dios es amor. Su amor es incondicional, no depende de nada, y eso lo hemos ya estudiado a profundidad en la lección número 1. Dios siempre da el primer paso. Él nos ama antes de que nosotros podamos hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque Él es el que quiere que nosotros vivamos, porque Él es el que nos creó, porque simplemente su naturaleza es eso. Dios es amor. En el capítulo 31, versículo 3, leemos nosotros a la letra: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La naturaleza de Dios no cambia porque nosotros seamos cambiantes. Los seres humanos somos muy cambiantes. En un momento podemos manifestar todo el amor, en otro momento podemos estar odiando. Cuando percibimos el amor de Dios y el gran sacrificio que hizo por nosotros, nuestra reacción natural es amarlo a Él y amarnos unos a otros. El amor debiera despertar en nosotros amor. Eso se consigue en algunas personas, pero no en todos. Lamentablemente no en todos. Dice el versículo 19 del capítulo 4 de Primera de Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos damos cuenta de que Él nos ama y correspondemos, pero lamentablemente muy pocas personas responden al amor de Dios con amor. Desgraciadamente, no todos reaccionan de la misma manera. A veces podemos olvidarnos de lo mucho que Dios nos ama. Jesús lo ejemplificó con una parábola. La parábola de los 2 deudores. ¿Recuerdan? Uno que debía demasiado dinero, mucho dinero. Y otro que debía a su prójimo muy poco dinero,
Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Miren, en sacando sumas y restas, lo que debía el primero a quien el dueño perdonó. La deuda de un hombre con su señor era equivalente a 200,000 años de trabajo, pero su señor por amor lo perdonó. Olvidando el amor recibido, este hombre se fue y encontró a un consiervo suyo que le debía un dinero equivalente a poco más de 3 meses de trabajo y no quiso perdonar. Le exigió que le pagara y lo mandó a la cárcel. Otros consiervos estuvieron viendo a este hombre y lo dieron a conocer al dueño, al señor. Y él lo mandó llevar y le dijo: siervo malo, no pudiste manifestar la misma misericordia que yo manifesté para contigo. Por lo tanto, no vas a salir de la cárcel hasta haberme pagado. Es imposible. La deuda de nuestro pecado nosotros no podríamos pagar. El amor de Dios es grande. Así como este primer deudor perdió la gracia de Dios, nosotros también podemos perderlo. Y hay mucha gente que a lo largo de la historia lo ha perdido. Las palabras del Padre a este siervo malo pueden ser también para nosotros. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Mateo 18:33. Tiene que existir la misma misericordia. Nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos como Él lo es. Tenemos que aprender a perdonar como Dios perdona. Y ese es un elemento realmente muy necesario. Si nosotros no aprendemos a dar lo que hemos recibido, podemos perder la misericordia de Dios. Por eso, has recibido gratis, da gratis. ¿Qué dice Mateo 10:8, la segunda parte? Lo habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es un principio elemental. Dentro de la condicionalidad del pacto está esto. Hay dos elementos: el guardar los mandamientos de Dios y el aprender a amarnos los unos a los otros. El Evangelio de Juan está lleno de estas enseñanzas de Jesús sobre la necesidad de que aprendamos a amarnos los unos a los otros. ¿De qué manera podemos compensar a Dios por lo que ha hecho por nosotros? ¿Podemos pagárselo de algún modo? Es imposible. No se puede pagar lo que Él ha hecho. Así como el primer deudor no podía pagar. Era imposible. Pero Dios no nos pide que le paguemos o recompensemos por el amor recibido. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿No? Se contenta con que seamos transmisores de aquello que hemos recibido gratuitamente. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Ah? Ese es un elemento vital para que nosotros nos mantengamos en el pacto. Una de las condiciones, que aprendamos a amarnos los unos con los otros. No podemos pagar lo que Dios ha hecho por nosotros, pero podemos estar agradecidos. ¿Y de qué modo hemos de manifestar esa gratitud, ese agradecimiento? Comportándonos con otros como Él se ha comportado con nosotros. Él nos perdona, nosotros perdonamos. Él nos atrae con cuerdas de amor, nosotros atraemos con cuerdas de amor. Recuerden que cuando Dios creó a la humanidad, lo creó a su imagen y semejanza. La naturaleza de Dios siempre ha reproducido en sus seguidores. Pablo en su carta a los Corintios dice: nosotros somos cartas al mundo.
Si amar a Dios implica amar a los demás, debemos compartir con urgencia el mensaje del amor de Dios con todos. Este es el propósito de la iglesia, este es el propósito del pacto, este es el propósito del llamado. Testificar del amor de Dios. Hemos recibido gratis, damos gratis. ¿Qué hemos aprendido estos días o en esta lección? ¿Qué hemos aprendido? 3 elementos básicos. 1. El amor de Dios es incondicional. Dios ama a toda la humanidad y desea establecer una relación mutuamente vinculante con cada persona. 2. El amor de Dios pretende iniciar una relación condicional. La benevolencia amorosa de Dios es universal e incondicional, pero Él desea tener una relación específica e íntima con los seres humanos, lo que implica condicionalidad. Y 3. El amor divino desea reflejarse en las relaciones humanas. Dios desea establecer una relación de amor recíproco. La continuidad de una relación íntima requiere una respuesta humana adecuada. Y por último, Dios desea tener una relación de amor con los seres humanos, pero esta relación requiere una respuesta y una obediencia auténticas de nuestra parte. ¿Qué es el pacto? Dios quiere ser nuestro Dios y quiere que nosotros seamos su pueblo. Está basado el pacto en el amor, pero es un pacto condicional y la condición es que nosotros aprendamos a amar, aprendamos a guardar sus mandamientos, aprendamos a amarnos los unos a los otros. ¿Podemos perder el amor de Dios? Sí, podemos perderlo. Tenemos que mantenernos, perseverar en el amor de Dios. Tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Entonces formaremos parte del reino eterno de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Amén.